temáticas que habíamos dejado la última clase. Habíamos repasado un poquito de los libertadores que habían llegado a nuestro país y pues por ende habían dado grandes pasos a lo que sería más tarde lo que sería la República de Bolivia, ¿no? Entonces, estuviéramos hablando de unos cambios importantes para establecer el tema del gobierno y así el orden de nuestro país, que a suceso de la colonización española, grandes cambios en cuanto a la organización, pues se ha consolidado esta república al mando, pues, por parte de nuestros congresos deliberantes y así nuestra primera asamblea deliberante, ¿ya? Habíamos visto, recordando un poco, que en Chuquisaca se había establecido esta asamblea para delimitar el tema de cómo iba a funcionar nuestro Estado, a la cabeza de quién iba a estar, o sea, era un momento decisivo para ver cómo iba a estar organizado nuestro país. Ya, entonces, por ende, pues, una vez tomada, decidida el tema de la independencia de nuestra república, se ha elegido entre toda la asamblea con los 48 diputados, en este caso los representantes de toda la nación que estaban viniendo a esta gran asamblea para decidir, ¿no?, el destino de nuestra república. Y pues han elegido a lo que sería Simón Bolívar. Ya habíamos visto que con eso se había declarado la independencia totalmente, sin anexarse a la parte de la Argentina o lo que sería el Perú. Ya, entonces, de esta manera, pues se ha dado inicio a esta vida republicana y se ha establecido esta nueva independencia del Estado. Ya más tarde, pues también se ha llevado en Chuquisaca, ya esto en 1826, un congreso constituyente donde ya se ha establecido el delimitar la constitución, el tema de los poder ejecutivo, cómo iba a estar delimitado, y pues otras funciones que ellos iban a tomar, ¿ya? Pero a ver, entre los presidentes más importantes, pues, que han sucedido y han convocado a esta primera asamblea y el tema de nuestro primer congreso, ha sido Simón Bolívar en el tema de la asamblea y ya más tarde, en 1826, con Antonio José de Sucre. Ya son considerados los libertadores de nuestro país, y en todo caso pues también han tenido opositores a lo largo de esta vida republicana que hemos empezado, ¿ya? A ver, después de estos presidentes, pues seguíamos teniendo ciertos conflictos con algunos criollos y algunos mestizos. Recordando un poquito de Simón Bolívar y su rol en Bolivia, en sí, el legado que nos ha dejado es el tema de esta independencia y el tema de que pueda marcar la iniciativa e impulsar el tema de la organización en nuestro país. Entonces, por ello, pues, ha impulsado con la creación del Ejército de Bolivia. Él consideraba que era importante determinar que un país tenga un Estado que cuente con el tema de un ejército y ya organizado, en donde ya todos los hombres de una edad que considerable, a partir de los 21 años, puedan recibir entrenamiento militar. Ya entonces, perdón, en todo caso, pues ellos ya estaban teniendo lineamientos para qué se les va a enseñar, cómo va a ser el método de estrategia militar que se les va a enseñar, bajo qué disciplina, y todo era bajo ciertos lineamientos europeos que manejaban, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, él impulsaba la creación del Colegio Militar de Bolivia. Este colegio militar estaba en Sucre, ¿ya? En Sucre se ha establecido este colegio militar el 13 de diciembre de 1825 bajo un decreto supremo. Después de esto, ya más tarde, años más tarde, se va a ver que este colegio militar se ha movido a lo que es la sede de gobierno, la ciudad de La Paz, lo que hoy conocemos el Colmil, ¿ya? Pero obviamente, pues, el colegio militar como tal se ha quedado con ciertos, ¿cómo lo podríamos decir? Con ciertos establecimientos dentro de lo que es Chuquisaca, y entre estos estaba un convento franciscano en Sucre, donde más tarde pues se le ha quitado a los franciscanos, luego se le ha otorgado para el Estado, para que nuevamente pues se tenga
una base militar aquí, ¿ya? Entonces, en este caso, pues ya años más tarde, para el tema de este convento franciscano, de alguna manera, pues se ha establecido hoy en día lo que es un museo histórico militar, de lo que sería, o bueno, de lo que se podría ver ciertos armamentos que se han utilizado durante este proceso de la independencia, el tema de las guerras a consecuencia, ¿no? de esta vida republicana que nos han dejado nuestros presidentes. Y pues el armamento en sí, ¿no? De una manera histórica, pues se lo puede ver allá en Sucre, ¿ya? Bien, en sí, con esta iniciativa de empezar con un colegio militar, pues se ha establecido el tema de estar representados, ¿no? Con algunos símbolos patrios, y por ello, pues el 17 de agosto de 1825 también se ha establecido un decreto donde se crean los 3 símbolos patrios más importantes: la bandera, el escudo y la escarapela. El tema de la escarapela lo utilizaban más los ejércitos europeos. Entonces, por ello, pues lo han visto que es importante que también nuestro país cuente con este símbolo, ya que lo usaban los soldados en la parte izquierda de su uniforme, ¿ya? Entonces, bueno, la primera bandera, el escudo y asimismo la escarapela están establecidos en este decreto de 17 de agosto, ¿ya? A ver, en cuanto a la bandera, pues lo conocemos, está dividido en 3 franjas, que estaría con el verde, en lo que sería el rojo y finalmente el verde, y dentro del rojo estarían con las 5 estrellas de los 5 departamentos con los que estaba iniciando el tema de la vida republicana, ¿no? Que era La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Entonces, cada una de estas estrellas representaba con los 5 departamentos con lo que se había iniciado esta independencia. De la misma manera, pues el primer escudo está representado con el tema de estas 5 estrellas en referencia a los departamentos de la fundación. También tiene un sobrefondo dorado con un campo verde, ciertas representaciones de lo que es la región, de lo que sería Bolivia, ¿no? Y pues está coronado con un gorro frigio y lleva encima una cinta con la inscripción de República de Bolívar, ¿ya? Que en ese entonces todavía se manejaba el nombre de Bolívar como el nombre de nuestra república, ¿no? República de Bolívar. Y ya pues la escarapela ya es el tema de que represente a todos los ciudadanos, soldados y pues usando los mismos colores de la bandera, ¿ya? Entonces, en sus mismos artículos dentro del decreto, pues está establecido estos 3 símbolos patrios. Bien, recordando un poco de las reformas políticas que se había hecho con Simón Bolívar, se han creado instituciones como el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Cuentas, ¿ya? Entre la organización territorial, Bolívar ha impulsado el tema de la creación de los departamentos. Ya es importante que se divida esto para tener control, ya sea por representación de cada departamento, por ejemplo. Ya entonces era importante que se establezca esta cosa, que no lo ha establecido, solamente estaba impulsando a que se empiece con la creación de estos departamentos. Lo mismo ha pasado con el tema de la Constitución, ya entonces él estaba impulsando, ¿no? Con estas políticas tanto económicas, ahí también decía que estaba impulsando en cuanto a la economía boliviana, fomentando la agricultura, la minería y el comercio. Ya en cuanto a la reforma educativa que estaba promoviendo él, era la creación de escuelas y la formación de maestros. Y pues de esa manera se ha conseguido el tema de que se vaya formando, ¿no? ciertos capítulos para el tema de la Constitución, que más adelante otro presidente lo va a promulgar de forma oficial, ¿ya? De esta manera, pues Bolívar ha defendido el tema de la unidad de Bolivia, ha luchado contra esas amenazas internas y externas que ponían en peligro el tema de la integridad del país, porque había personas y ciertos políticos, de alguna manera decirlo así, opositores, que ya no estaban a favor en cuanto a la independencia de Bolivia, bueno, de lo que sería Alto Perú, ¿no? Porque consideraban algunos opositores, personas tanto de Perú y algunos que quedaban aquí en Bolivia, consideraban que esta parte del Alto Perú debería anexarse a lo que es Perú, ¿ya? Y no debería separarse.
¿Ya? Y vamos a ir viendo en qué ha repercutido eso. Bien, como consecuencia, ¿cómo podríamos decirlo?, de algunos opositores, de que no han dejado el tema del gobierno del señor Simón Bolívar, pues después de unos meses de gobierno de Bolívar, pues finalmente se ha retirado a Lima y luego ha seguido para lo que era Colombia. Ya Simón Bolívar, al retirarse al Perú, ha nombrado presidente vitalicio, en este caso al mariscal Antonio José de Sucre, quien ha aceptado el mando tan solo por 2 años y pues también ha pedido permiso al gobierno de Colombia, habíamos dicho también, ¿no? Entonces, durante su administración de Sucre han echado unas bases verdaderas para el tema de la fundación de nuestra república. Y de esta manera, pues ha dividido a nuestro país en lo que serían departamentos, de manera oficial, en lo que serían departamentos, provincias y lo que sería cantones. ¿Ya? Y el tema del prefecto, el tema del gobernador que debería estar representado a cada departamento, el tema de los cantones y las provincias de la misma manera. ¿Ya? Entonces también se ha establecido el tema de las escuelas, tal y como quería Bolívar, ¿no? Le ha dado ese mensaje de crear estas escuelas, el tema de instaurar el tema de la constitución política del Estado, que finalmente con Antonio José de Sucre se ha promulgado esta primera constitución, porque cuando Bolívar ha establecido este proyecto, simplemente era un proyecto como tal. Y por ende, pues la asamblea tenía que revisarlo, tenía que verificar si estaba bien, mal, y pues algunas correcciones, una que otra, pues finalmente, como se ha retirado Bolívar, ha tenido que pasar al mando de Antonio José de Sucre, quien finalmente lo ha promulgado. Ya en ese entonces, nuestra primera constitución pues tenía 11 títulos y lo que sería 157 artículos. ¿Ya? Y esto ha sido promulgado el 19 de noviembre de 1826. Ya, entonces, de esta manera son algunos puntos importantes que se ha instaurado con lo que sería Antonio José de Sucre. También ha arreglado ciertas atribuciones que se le ha dado al ejército, ha celebrado ciertos límites que se tenía con el Perú. Entre una de sus propuestas de Sucre era anexar a lo que sería Tacna y Arica a Bolivia. Pues finalmente no ha sido aprobada porque en ese entonces varios ministros de lo que era del Perú, entre ellos estaba Andrés de Santa Cruz. Ya entonces es un poco controversial la participación de Andrés de Santa Cruz, en este caso por el lado del Perú, pero pues finalmente no se ha anexado. ¿Ya? Entonces solamente se ha firmado esos límites con lo que sería nuestro vecino país. Después, finalmente, se ha creado la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 1827. Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, ya se le ha otorgado la presidencia al doctor Manuel María Urcullo. Bien, otra cosa más, entre los actos que había hecho el señor Antonio José de Sucre es también, no creación, ¿no? Pero de alguna manera es una modificación de los símbolos patrios. Al igual que la bandera, el escudo y pues la escarapela. Bueno, la escarapela en todo caso se ha mantenido el mismo color, verde, rojo y verde. Ya no es rojo, amarillo, verde aquí. El tema de la bandera pues sí se ha modificado. En la parte superior era el amarillo, en la parte central el rojo y finalmente el verde. Hay algunos libros y he visto algunas fuentes en internet que pues la segunda bandera estaba en la parte de arriba amarillo, pero el color rojo de manera horizontal estaba al centro, perdón, de manera vertical, y lo que sería el color verde igual, de la misma manera, vertical en ambos lados, en ambas esquinas de la bandera. ¿Ya? Pero en todo caso, pues bajo este decreto del 25 de julio, bueno, en este caso la ley que modificaba los símbolos patrios, los colores en todo caso y ciertos rasgos por parte del escudo, pues del 25 de julio de 1826, pues se le menciona que debe estar con una franja que sería verde, color amarilla, rojo y verde, ¿ya? De la misma manera, el escudo nacional, pues
también ha sido modificada con el mismo decreto, y en este caso ya se lo ha formado de otra forma, ¿no? Ya no por separado el tema de estos símbolos, sino en un solo óvalo, y al centro lo ha puesto el Cerro Rico de Potosí. Al costado izquierdo lo ha puesto el sol naciente, y en la parte inferior lo que sería la alpaca, el árbol de pan, la casa de la moneda, sí, en la parte de atrás. Y también estaríamos hablando de los 4 pabellones, ¿ya? Y pues, en todo caso, pues estaban sujetadas con 4 lanzas, 4 fusiles y 2 cañones en la parte inferior del escudo. Y el hacha incaica, ya cuyo extremo superior estaría en la parte superior el tema del gorro frigio, ¿ya? Y la escarapela, como les había dicho, se ha mantenido con el verde, rojo y verde. Bien, habíamos dicho que Simón Bolívar había comenzado con el tema de esta constitución, pero finalmente Antonio José de Sucre es quien lo ha promulgado oficialmente, en donde ya se ha establecido el tema de los poderes, que se ha dividido en cuanto a 4, ya en 4 poderes, 4 secciones, en todo caso el poder electoral, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cosa que hoy en día todavía manejamos eso, ¿no ve? Entonces, como ha empezado con esto la promulgación, pues ya nos ha dado lineamientos cómo va a estar manejado el tema del poder ejecutivo, ¿ya? Ante todo estaba la constitución política del Estado. Se le ha delegado el tema de las funciones tanto para el presidente, para el vicepresidente y asimismo para los ministros de Estado. En ese entonces solo se han establecido 3 ministerios. El primero era el tema de Relaciones Interiores y Exteriores, el otro era el Ministerio de Hacienda y finalmente el tercero, que era de la Guerra, Ministerio de la Guerra, ya, Ministerio de la Guerra y Marina, dice. Eso está establecido dentro de la misma Constitución. ¿Esto por qué? Porque Simón Bolívar ha empezado con la creación del Colegio Militar, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues también se ha dado este ministerio. Bien, ¿qué ha pasado con antes, con Antonio José de Sucre, antes de que pasemos este ministerio, a este nuevo presidente? El mariscal Sucre en ese entonces, durante su gobierno, se han creado estas bases en cuanto a la organización política, en cuanto a la organización territorial, pues de alguna manera han surgido, como les había dicho, ciertos opositores en contra del gobierno de lo que sería de Sucre. Entonces, como ni siquiera había gobernado un año la República Sucre, se han empezado a aglomerar ciertos grupos opositores en contra de su gobierno, ¿ya? Lo que han iniciado, pues, han empezado con una sublevación dentro de lo que sería Chuquisaca. Entonces Sucre, pues, no se ha quedado quieto, ha montado en su caballo y se ha ido acompañado de 6 soldados, se ha dirigido hasta el cuartel para establecer el orden y para recibir en ese entonces, pues, una descarga. Ya hay una bala que ha herido su brazo, y de alguna manera, pues, le ha obligado a soltar el tema de su espada. Ya, entonces, el 18 de abril de 1828 pasó esto, y lo que ha pasado después de esto es que había más revoltosos que estaban en contra de lo que era el gobierno de Sucre, porque, como les decía, querían todavía unificar a lo que sería parte de Perú, e incluso algunos querían invadir lo que sería esta cierta región de lo que era la República. Ya, entonces, después de este motín, Sucre ha presentado su renuncia ante el Congreso Constituyente. Entonces, en ahí ya se ha delegado el tema de la presidencia ya a cargo del general José María Pérez de Urinea. Ya, entonces, en Perú, por ejemplo, estaba de gobierno el señor Agustín Gamarra. Entonces, como ha visto que había un suceso que estaba sublevando en lo que era Sucre, ha empezado a decir, ¿cómo le podríamos decir? Decía que estaba a favor de Sucre y, de manera disimulada, por decirlo así, ha ocupado ciertas regiones de lo que era Bolivia. Entonces, con ese pretexto de proteger a Sucre, ha invadido territorio boliviano, ¿ya? Y
con parte de su ejército también ha ocupado plazas de lo que sería La Paz, Oruro y Potosí, y también lo que era Chuquisaca ya en 1828. De manera disimulada, pues era destruir esta nueva república y lo que les había dicho, que pues querían unirlo a lo que era Perú, porque consideraban que este territorio pertenecía aquí. Pero pues en ese entonces, como Sucre ya había designado al presidente, al general José María Pérez de Ordinea, pues en este caso él ya ha salido, ¿no? Ha salido en defensa y al encuentro de lo que sería con Gamarra, en la cual pues ha caído prisionero, de manera que se ha aprobado entre ambos países el Tratado de Piquiza. Y este Tratado de Piquiza se ha firmado cerca de lo que sería Potosí, en donde se ha exigido el retiro de todos los soldados, tanto colombianos y pues de alguna manera también el mariscal Sucre que salga del territorio boliviano. Ya entonces Gamarra solo con esa condición se ha desplegado de Bolivia y finalmente el 6 de julio de 1828 se ha ido. Ya. José María Pérez de Ordinea era paseño, era un presidente paseño que ha nacido el 31 de octubre de 1784. Su carrera, bueno, era militar de carrera, ha participado en la batalla de Huaqui, después de esto pues también ha radicado en lo que era Argentina, también ha luchado en lo que sería el ejército argentino. Bueno, entre sus grandes hechos que ha hecho es este tratado de Piquiza que se ha firmado con lo que sería Perú. Ha sido el tercer presidente de Bolivia, luego de la renuncia de lo que era el mariscal Santa Cruz. Ha gobernado desde el 18 de abril hasta el 2 de agosto de 1828. Ya, y más tarde de esto, pues, el Congreso, en ese entonces que estaban a cargo de aprobar o rechazar el tema de renuncias o el tema de designar al presidente, pues ha aceptado la renuncia tanto de Sucre y el tema de este tratado de Piquiza también, entre Pérez de Ordinea y Gamarra, y ha nombrado como presidente al señor perdón, mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Y como vicepresidente se le ha dado al señor José Miguel de Velasco. Pero, ¿qué ha pasado en este caso? Andrés de Santa Cruz no estaba dentro del territorio boliviano, él estaba en Perú. Entonces, se le ha asumido el cargo a lo que sería su vicepresidente, al señor José Miguel de Velasco. ¿Ya? Entonces, él ha asumido el mando como presidente mientras estaba llegando lo que sería Andrés de Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, el Congreso es quien ha establecido eso. Mientras, en ese tiempo, pues, había un coronel, Ramón Loaiza, quien se ha rebelado en La Paz y estaba proclamando el tema de la autonomía del departamento. De esa manera, pues, ha querido establecer una base dentro del departamento de La Paz y proclamarse como un estado independiente del Alto Perú, ya con propósitos, obviamente, de anexarlo al Perú. O sea, había todavía opositores que querían unirse sí o sí a lo que era Perú. Pero, pues, de alguna manera, había personas también que estaban en contra de esto y pues han querido restablecer el orden en esta región, en lo que sería La Paz, y había ciertos recursos, ¿no?, que le han permitido invadir provincias, incluso hasta la región del Oriente, ¿ya? Entonces, como esto estaba pasando, este tipo de sublevación, por decirlo así, y con este intento de desestabilizar de alguna manera el país, pues ha tratado de mantenerlo, ¿no? José Miguel de Velasco, mientras estaba llegando Andrés de Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues, se ha establecido una asamblea, bueno, en este caso Velasco ha llamado a una asamblea para que mientras estaba avanzando esta desestabilización, ha tratado de recuperar el control y garantizar esta estabilidad a través de esta asamblea. Y en esta asamblea es donde ha convocado a nombrar nuevamente un presidente y un vicepresidente, porque ya era demasiado, digamos, esperar tanto a Andrés de Santa Cruz. Entonces, por ello, pues ha convocado a esta asamblea llamada la convulsional, ¿ya? Entonces, el Congreso, ¿qué ha hecho? En ese momento ha elegido nuevamente a otro presidente, que en este caso sería Pedro Soto. Este presidente ha asumido la presidencia de manera provisoria, con el tiempo más corto de lo que sería
en nuestro país. Solamente ha gobernado por 5 días, del 26 al 31 de diciembre de 1828. Ya ha sido designado por el tema de la Asamblea el 17 de diciembre de 1828. Entonces, como a él se le ha puesto como el primer cargo, y también necesitaba un vicepresidente. En este caso, el Congreso ha escogido a José Ramón de Loaiza Pacheco para el segundo, bueno, en este caso para el vicepresidente. Ambos han asumido esta presidencia oficialmente el 26 de diciembre de 1828. Ya la Asamblea solo lo ha designado el 17, pero el 26 finalmente han asumido. En este tumulto, en esta pelea, por decirlo así, por el tema del poder, entre asumirlo o no asumirlo, lo que sería parte de lo que sería el Perú, pues ha empezado a tratar de mantener el orden, ¿no ve? Entonces lo que se deseaba en ese entonces era tratar de mantener la democracia, o sea, escuchar a todos y escuchar el tema de sus propuestas, ¿no? ¿Por qué querían anexarse al Perú y todo esto? Entonces, de esta manera, pues había coroneles, entre ellos Mariano Armaza, José Vallivian y Manuel Vera, no contentos con la elección de Soto, bueno, Blanco Soto en todo caso, han sublevado el batallón primero, ya con lo que han ocupado la capital. Han apresado a lo que era el presidente del Palacio de Gobierno y lo han conducido al convento de la Recoleta en Sucre, en donde la noche del 1 de enero de 1829 fue victimado por lo que sería, en este caso, al Pedro Blanco Soto. ¿Ya? Entonces, por su parte, el vicepresidente, el señor de Loaiza, ¿qué ha hecho? Fue tomado preso de la misma manera y lo han tomado en su despacho mientras estaba trabajando y lo han destituido. ¿Ya? Entonces, Pedro Blanco Soto era un cochabambino que había nacido el 19 de octubre de 1795. Era hijo de José Manuel Blanco y Vicenta Soto. También ha formado parte de lo que era la batalla de Ayacucho. Ha sido una de sus grandes participaciones, también ha caído herido, pero pues de la misma manera ha continuado con el apoyo, ¿no?, de esta independencia de la República. Fue el quinto presidente de Bolivia y, como les había dicho, solo ha gobernado por pocos días, 5 o 6 días, desde el 26 de diciembre hasta el 31, bueno, hasta el 1 de enero, ¿no?, hasta donde lo han agarrado oficialmente y lo han matado. Ya entonces, ha muerto asesinado en la ciudad de Sucre el 1 de enero. Entonces, como en ese entonces, en todo este tumulto, en esta convulsión, de alguna manera que se estaba pasando con Blanco Soto, pues también han asumido otra vez nuevamente, se le ha designado a lo que era Velasco. A Velasco se le ha otorgado el tema de la presidencia nuevamente. ¿Ya? Entonces, Velázquez, quien ha asumido como 4 veces el tema del 4 veces ha asumido el gobierno. Primero ha sido esta, que ha sido del 2 de agosto de 1828 al 18 de diciembre de 1828. Y una vez que han victimado lo que sería Pedro Blanco Soto, pues nuevamente ha asumido la presidencia por parte del Congreso, ¿no? Del 1 de enero de 1829 hasta el 24 de mayo de 1829. ¿Ya? Bien, una vez que ha pasado este hecho con lo que sería nuestro quinto presidente, pues en ese entonces ya había muchas sublevaciones con el tema de apoyos militares, ¿no? Entonces, hasta ese entonces ha llegado lo que sería el oficial presidente que habían solicitado por parte del Congreso, que era el mariscal Andrés Santa Cruz. Ha llegado desde Chile y prácticamente se ha encargado del gobierno a partir del 24 de mayo, de 1829 hasta el 17 de febrero de 1839. Ya, entonces el Congreso lo ha escogido a él y finalmente ya ha optado por el tema del gobierno. Ya. Andrés de Santa Cruz pues tenía un gran liderazgo tanto en otros países
por su participación, que estaba asumiendo cargos políticos, pues hasta llegar al mando del país ha visto que todo estaba en un desorden, el ejército estaba desorganizado, por parte de la sociedad pues había una crisis, todo estaba cayéndose en cuanto a la base institucional que habían formado tanto Bolívar como Sucre. Entonces todo se estaba desorganizando desde el mismo Congreso, o el tema de vueltas y venidas por parte de algunos presidentes, y el tema de estas sublevaciones que estaba pasando dentro del mismo ejército. ¿Ya? Entonces, el único punto de referencia que él ha tomado era la constitución política del Estado. ¿Ya? Entonces, de esta manera, el mariscal Andrés de Santa Cruz ha empezado a fortalecer el tema de esta constitución, y de esta manera también fortalecer lo que era nuestro país. ¿Y cómo lo ha hecho? Recuerdan que él estaba en Perú, pues entre una de sus actividades y, bueno, objetivos también era el de anexarse a lo que era Perú, o tener tema como una conexión con lo que era Perú, ¿ya? Pero antes de eso, a ver, vamos a recordar entre algunos actos administrativos que había hecho, más allá de ello, el tema de la fundación de lo que es la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en la ciudad de La Paz, el tema de la UMSA, el 13 de agosto de 1831. Y también se ha fundado lo que es la Universidad de la San Simón en Cochabamba el 5 de noviembre de 1832. Ya, entonces, como les había dicho, esos eran los lineamientos de este Bolívar, que quería establecer el tema de las universidades, escuelas, entonces con eso se estaba siguiendo. Después se ha creado el departamento de Tarija, donde se ha erigido lo que el departamento el 24 de septiembre de 1831 con su capital San Bernardo de Tarija. Ya, a su vez también ha mejorado el tema de ciertos cambios dentro de lo que es la constitución política del Estado, dando como resultado promulgar una segunda constitución el 14 de agosto de 1831. Ya, entonces, en aquí ya lo ha establecido un poco, o lo ha complementado algunos capítulos que tenía la primera constitución, y de esta manera se forma con 11 títulos y 165 artículos, ¿ya? Después, ¿qué más ha hecho Andrés de Santa Cruz? Ha establecido un primer censo, porque se quería ver el alcance de la población, y en este caso se ha llegado con una población de 1.088.768 habitantes. Ya, entonces, hasta el 30 de febrero de 1831. A su vez, entre los partícipes, entre sus actividades principales que había realizado, es que había triunfado en lo que sería Cepita, también ha sido conocido como mariscal de Cepita, en Pichincha, Junín, también ha participado al lado de Bolívar y Sucre, Nayacucho, Yanacocha, Ananta, Minamba, Uchumayu, Gramadal, Socabay y Pauroparta. Ya, entonces, tanto su participación en Bolivia, así como en el lado de Perú, en otros países, también ha tenido esos triunfos. Las derrotas ha sido en Yungay, y pues el tema de esta disolución de la Confederación. Bien, recapitulando, habíamos visto que Andrés de Santa Cruz quería tener una conexión, por decirlo así, con Perú. Por ello ha creado este tema de la confederación, lo que era la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Entonces, esta confederación, por ejemplo, quería que todo con el Perú tengan tantas leyes, o el tema de la organización, ¿no? Esté bien vinculada con el tema de este país, con el tema de nuestro país vecino, ¿ya? De alguna manera, pues, el mariscal Andrés de Santa Cruz ha empezado con estas alianzas con el Perú, y de alguna manera también quería que varios de sus, bueno, en todo caso, sus ejecutivos, por decirlo así, participen de la misma, ¿ya? A ver, una vez que ha asumido control, pues ha tenido grandes cambios, pero aparte de ver esta desorganización y esta crisis, una vez establecida incluso la misma constitución, bueno, la segunda constitución, ha visto esta desorganización también en el Perú, y también había anarquía en el Perú. Entonces han obligado al gobierno del presidente en ese entonces del Perú, era Luis Orbegoso, y pues en ese entonces, como él había medio que
ha dado tranquilidad aquí en Bolivia, pues en este caso el presidente de Perú, Orbegoso, ha solicitado a Andrés de Santa Cruz que le ayude. ¿Ya? Entonces, desde 1834 prácticamente le ha ayudado y finalmente en 1835, de manera oficial, Santa Cruz ha decidido intervenir principalmente por dos razones. Uno, la oportunidad de llevarse adelante este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana y él consideraba, ¿no? Bien, él consideraba que Perú era como una amenaza para Bolivia. ¿Ya? Entonces esto iba a intervenir con el tema de la independencia. Hay mucha controversia en esto porque decían que Andrés de Santa Cruz se contradecía, teniendo sus padres, uno peruano y otro boliviano, entonces de esta manera era como un contradecirse, ¿no? Si él decía que estaba de acuerdo con el tema de esta unión y creación de esta Confederación de Perú-Bolivia, pero pues por otra parte él también veía algunos puntos que no estaban a favor de Bolivia. Entonces, como dice esa frase célebre, ¿no? Si tienes a tus enemigos más cerca, pues es mejor, o algo así creo que es la frase. En todo caso, pues es lo que estaba tratando de hacer Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha empezado el tema de esta confederación? A ver, primero, en el año 1835, más específicamente el 20 de febrero en Perú, su general, el Felipe Santiago Salverri, ha sublevado lo que era el Callao y se ha proclamado jefe supremo de la República, ¿ya? Entonces, Agustín Gamarra también, que estaba exiliado en Bolivia, ha intentado volver a Cusco para asumir el mando de la revolución contra Orbegoso, o sea, en este caso con el presidente de Perú. Después, así consecutivamente ha pasado el 15 de junio, donde un representante de lo que era el presidente del Perú ha firmado un tratado con el gobierno boliviano, donde se ha convocado a un ejército que ha dirigido Andrés de Santa Cruz para entrar a Perú y restaurar el orden. ¿Ya? Entonces, tanto como Bolivia y Perú estaban viviendo este tema de esta desorganización dentro del país, pues con la ayuda de Andrés de Santa Cruz, pues ha tratado de restaurar el orden, ¿no? Entonces, el gobierno peruano ha aceptado. Lo mismo ha pasado con el tema de este proyecto de la Confederación de Perú-Bolivia, ¿ya? Entonces, a su vez, el 28 de junio, Andrés de Santa Cruz y sus tropas han entrado a lo que sería la ciudad de Puno, y ya en el 8 de julio, oficialmente, se ha hecho una reunión entre lo que eran los dos presidentes de Perú y Bolivia, Orbegoso y lo que sería Santa Cruz, ya en el pueblo de Bilaque, donde se ha ratificado la autoridad suprema militar, concediéndole a Andrés de Santa Cruz y se le ha transferido algunos poderes políticos, incluso extraordinarios, fuera de lo normal, ¿no? Entonces, el 27 de julio, Gamarra, que estaba exiliado aquí en Bolivia, se ha unido a lo que era Salverri. Entonces, de esta manera querían terminar con esta alianza, ¿no? Entonces, se han hecho reconocer como jefe supremo del Perú y poniendo sus ejércitos al mando de Salaverry. El 13 de agosto, en la batalla de Yanacocha, en 2 horas de combate, Andrés de Santa Cruz ha vencido a Gamarra, ¿ya? Quien se ha escapado a Lima, donde finalmente lo han arrestado y lo han desterrado totalmente de Sudamérica y lo han desterrado lo que sería Costa Rica. ¿Ya? Entonces, desde ahí estábamos con esta alianza con el Perú. Después, en el año 1836, el 7 de febrero, en una batalla de Socabaya, se ha derrotado a lo que era el general Salaverry, quien finalmente lo han capturado en Islay. Ya una corte marcial lo ha condenado a muerte y finalmente lo han ejecutado el 18 de febrero del mismo año, de 1836. ¿Ya? Después he empezado con el tema de poner orden en las ciudades. En marzo, por ejemplo, las ciudades de Moquegua, Tacna, Arica y la provincia de Tarapacá se han manifestado su deseo de anexarse a Bolivia. Ya obviamente sus representantes han dado esta voz de que querían anexarse a Bolivia.
Pero pues en este caso el presidente Santa Cruz se ha rehusado a este ofrecimiento para no provocar mayor conflictos, ¿no?, con el Perú y de alguna manera algún resentimiento, porque la idea era ayudarlos, no a que se anexen a lo que sería Bolivia. Entonces, para no provocar este tipo de conflictos y consolidar lo que era esta confederación Perú-Boliviana, pues finalmente los ha rechazado, ¿ya? Después, ¿qué ha pasado? El 17 de marzo, en Sicuani, en Cusco, la Asamblea del Sur, en este caso parte de lo que era la Confederación Perú-Boliviana, pues ha declarado la independencia de lo que eran algunos estados como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, y asimismo pues se han unido al estado sur peruano, ¿ya? Después, ¿qué ha pasado después de esto? El 6 de agosto, en Guaira, una asamblea del norte ha declarado la independencia del estado norte peruano. ¿Ya? Entonces, en este caso, los dos estados han nombrado a Andrés de Santa Cruz su supremo protector, tanto del norte y del sur. Entonces, Andrés de Santa Cruz ya estaba a la cabeza de estos dos. Después, el 28 de octubre, Andrés de Santa Cruz ha decretado establecer el tema de esta Confederación Perú-Boliviana, donde han conformado el estado norperuano y lo que era el sur peruano, y asimismo la República de Bolivia, ¿ya? En 1837, el 1 de mayo, en un congreso en Tacna, con representantes de los tres estados, han aprobado este pacto de la Confederación, iniciando formalmente esta existencia de esta Confederación Perú-Boliviana. Ya el 17 de noviembre de 1837 se ha firmado una firma de la paz de Paucarpata, y en donde el comandante chileno Manuel Blanco, ha sido perdonado después de su derrota en la batalla de Paucarpata, ¿ya? Después, ¿qué ha pasado? Entre las derrotas que habíamos visto de Andrés de Santa Cruz, se ha dado en Yungay. Esto ha sucedido el 20 de enero de 1839, ¿ya? Han derrotado a lo que sería Andrés de Santa Cruz ante el ejército chileno y se ha dado con la caída de la Confederación, dando fin también al gobierno de Andrés de Santa Cruz. Ya no todos estaban de acuerdo con el tema de esta conformación de la Confederación Perú-Boliviana. Ya entre ellos estaba el tema de los países vecinos como Argentina, Chile, porque no lo veían con buenas razones, por decirlo así, ¿no? Entonces, y esto obviamente ha causado repercusiones en ciertos opositores políticos a lo largo de estos años. Ya, en todo caso, pues, con esta caída, pues, de la Confederación Perú-Boliviana, porque de alguna manera, como les había dicho, los otros países lo veían como una amenaza. Entonces, no era como tal algo bueno para los otros países. Entonces, por ello se ha empezado con estas oposiciones, por decirlo así, en contra de estos gobiernos. Tanto Andrés de Santa Cruz, que se lo ha nombrado como un protector de la Confederación Perú-Boliviana, pues de alguna manera pues era el principal, ¿no? El principal personaje a quien se debería derrotar para que se caiga con el tema de esta confederación, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué podemos mencionar después de esto? Esta confederación también ha dado como resultado ciertas alianzas y ciertos opositores dentro del mismo gobierno, ¿no? Entonces, de alguna manera ha durado muy poco, 3 años el tema de esta confederación, pero pues ha tenido bases sólidas, ¿no? Entre ellos pues se han enfrentado en ciertas guerras frente a estos países que estaban en contra de esta unión. Ya había un rechazo por alguna parte. Entonces, de esta manera, pues la idea de organizar esta confederación, pues finalmente ha caído después de 3 años. Ya. Había ciertas resistencias por algunos opositores, tanto en el territorio peruano y tanto en Bolivia, pero pues Chile era el que lo veía como una amenaza porque lo había afectado su negocio de exportación de azúcar a Chile, entonces no tenía la misma conexión con el estado sur peruano que esto tenía con Bolivia. Ya entonces, de alguna manera, había intereses políticos, económicos
tanto los países de Chile y Argentina que no lo han visto con buenos ojos. Entonces, de alguna manera han iniciado con, ¿no? con este, con este quiebre por parte de estos países para la Confederación Perú-Boliviana. Ya, entonces, la posición de Chile frente a la Confederación de Perú-Boliviana era insostenible. No estaba tolerada por parte del pueblo, ni por parte de su gobierno, por lo que ha pasado con este tema de que se caiga esta confederación. ¿Ya? Pero después, ¿qué ha pasado? Después de que ha caído el tema de Andrés de Santa Cruz en esta última batalla en Yungay, pues obviamente había personas, tanto del mismo gobierno, parte del Congreso también, que no estaban de acuerdo con el tema de esta confederación y no aprobaban el tema de este pacto que de alguna manera era desventajoso para algunos políticos aquí. ¿Ya? Entonces, de esta manera, pues, como Santa Cruz ya no tenía ese mismo apoyo, ha renunciado en un congreso extraordinario en Cochabamba y finalmente se lo han aprobado en el año 1838. ¿Ya? Entonces, de esta manera, pues, nuevamente han hecho una nueva elección de lo que sería nuevo presidente y en este caso se le ha dado el poder a Sebastián Agreda. Ya, entonces él era un potosino que ha nacido en el año 1795. También ha sido partícipe de algunos ejércitos, en este caso ha participado con el general José de San Martín. Él estaba a favor de lo que era del gobierno de Andrés de Santa Cruz y en este caso pues él quería que se restaure de alguna manera de esta organización que lo estaba manejando Andrés de Santa Cruz. Ya, entonces él ha promovido que vuelva el gobierno, en todo caso, de Andrés de Santa Cruz y que se siga manejando con el tema de estos principios que él había establecido, ¿no? Esa unión o esos lazos que se tenía con el Perú. Ya, entonces su gobierno de él, por ejemplo, ha durado desde el 10 de junio de 1841 al 9 de julio de 1841. Ya, entonces él también ha sido un partícipe de la restauración de este movimiento que estaba promoviendo el retorno de Andrés de Santa Cruz. Ya, solamente estaba 29 días en el poder, pero de alguna manera pues ha manifestado una cierta tranquilidad, ¿no? Por parte de algunos políticos y alguna desorganización que se ha visto durante el gobierno. Ya, entonces ha tenido gran participación también durante la Guerra de la Independencia y pues se ha destacado también como un ministro de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia y también ha sido ministro del Interior durante el gobierno de Sucre. Ya, entonces también ha sido ministro de Relaciones Exteriores cuando estaba Andrés de Santa Cruz al gobierno. Finalmente, pues también se lo ha nombrado como vicepresidente de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? Era un abogado, la mayoría de estos personajes eran militares o eran parte de la nobleza, juristas. ¿Ya? Entonces, con esta participación que tenía Sebastián Agreda por unos 29 días, pues finalmente por tener los mismos pensamientos de lo que era Andrés de Santa Cruz, pues también ha sido destituido. Ya, entonces, de esta manera, pues se ha pasado el mando a lo que era Mariano Enrique Calvo. Ya él era igual descendiente de una familia de la nobleza de juristas, tenía cierto estatus académico, a eso se refiere con la toga chuquisaqueña, por si acaso. ¿Ya? Tenía una larga línea de académicos en su vida. ¿Ya? Y pues él finalmente igual ha gobernado desde el 9 de julio de 1841 al 22 de septiembre de 1841. Él finalmente, entre sus actos más importantes, es que también estaba manteniendo esta política internacional que tenía Andrés de Santa Cruz. Ya también ha funcionado como vicepresidente de lo que era Velasco y ha asumido el mando a poco tiempo y fue partícipe también de esta restauración de promover el retorno de Andrés de Santa Cruz. Ya, entonces tanto
tanto lo que sería Mariano Enrique Calvo y lo que era Sebastián Agreda, pues todavía tenían con esos pensamientos de que vuelva Andrés de Santa Cruz por el gran papel que había desempeñado. ¿Ya? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a los presidentes que hasta ahorita hemos visto? A ver, tienen que repasar el tema de los hechos más importantes que han hecho estos presidentes. Vamos a dar un breve resumen. De Mariano Enrique Calvo, pues ha mantenido con el tema de la restauración. Sebastián Agreda igual, el tema de restaurar el gobierno de Andrés de Santa Cruz, y pues con Andrés de Santa Cruz es el tema de conformar la Confederación Perú-Boliviana desde 1836 hasta 1839. Son 3 años que se ha conformado el tema de esta confederación. ¿Ya? Algo particular también, una vez que se ha establecido la Confederación Perú-Boliviana, también se ha establecido un escudo que representaba tanto al Perú como a Bolivia, ¿ya? Representando los mismos colores que tienen ambos países, ¿ya? Y pues Andrés de Santa Cruz pues ha sido el principal artífice de lo que sería esta confederación Perú-Boliviana. Estos son los actos más importantes de Andrés de Santa Cruz. Durante su gobierno se ha fundado la Universidad Mayor de San Andrés y la de Simón Bolívar en Cochabamba, ¿ya? Y también el tema del departamento de Tarija. También se ha establecido la segunda constitución el 14 de agosto de 1831 y se ha realizado el primer censo. Normalmente los exámenes donde preguntan bajo qué gobierno se ha realizado el primer censo, o incluso con qué presidente, o incluso bajo qué gobierno se ha fundado el tema de la Universidad de La Paz, por ejemplo, aquí en La Paz, ¿no? Entonces, o en Cochabamba, bajo qué gobierno. Entonces, ahí vayamos repasando esa información, ¿ya, chicos? Ya, entonces ahí estaba la respuesta, ¿no? ¿Bajo qué gobierno se ha hecho el primer censo? Bajo la presidencia de Andrés de Santa Cruz. Después tenemos a Pedro Blanco Soto. Si en la pregunta dijera ¿cuál fue el gobierno más corto que se ha dado? Pues en este caso tendríamos a Pedro Blanco Soto, que solo ha gobernado por... algunos libros lo ponen 6 días, pero 5 o 6 días son los días que manejan normalmente, o sea, una semana es lo que hubiera gobernado, ¿ya? José Miguel de Velasco igual, a ver, entre sus participaciones es que él ha gobernado 4 veces mientras estaba pasando este tema de estas convulsiones, por decirlo así, dentro de la vida política de nuestro gobierno, porque él tenía que ser solamente vicepresidente de Andrés de Santa Cruz, recordemos, y pues finalmente ha tenido que asumir el rol del presidente, ya para que pueda liderar un poquito el tema de esta organización que se estaba estableciendo todavía en nuestra república, ya. Él era como el que estaba más pendiente para liderar inmediatamente. Por ello también se ha visto esta participación de Velasco durante 4 gobiernos, ¿ya? De manera transitoria, pues, pero de la misma manera es importante el tema de su participación. Bien, el Tratado de Piquiza, ¿sobre qué era? El tema de delimitar territorio con lo que sería Perú, para que de esta manera no lleguen por parte de los peruanos a Bolivia, ¿no? Hemos visto que con Gamarra estaba llegando ya a las plazas principales de lo que era nuestro país. Entonces, de esta manera, pues, de eso trataba el Tratado de Piquiza, ¿ya? Era como un acuerdo de paz que se ha firmado con ellos. Y pues María Pérez de Ordine era el tercer presidente que había estado a cargo, ¿no? En este caso por parte de delegación de Andrés por parte del mariscal Antonio José de Sucre, que lo ha delegado a él como el sucesor, en todo caso. ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué más? ¿Con quién se ha establecido la primera constitución? Es bajo la presidencia de Antonio José de Sucre. Se ha vuelto a reformar el tema de nuestros símbolos patrios, con 3 principales símbolos patrios, que es la bandera, el escudo de armas y lo que es la escarapela. Y ya más adelante se va a ir reconociendo nuestras flores nacionales, como el patujú y la cantuta, ¿no ven? Y pues hoy en día también que lo siguen manejando el tema
de la huipala, ¿no? Que lo han considerado un símbolo patrio. Esto estaríamos hablando de Antonio José de Sucre. Bajo su gobierno se ha promulgado el tema de la primera constitución, habíamos visto, y asimismo en ahí dentro de la misma constitución pues está establecido el tema de los símbolos patrios. Pero como tal, el decreto que ha creado los símbolos patrios ha sido bajo la presidencia de Simón Bolívar. Ya el 17, bajo el decreto supremo del 17 de agosto de 1825, y de la misma manera, nuestra primera bandera, nuestro escudo y el tema de nuestras carapelas, respetando los colores de la bandera boliviana. Y ahí, bajo su gobierno, también se ha creado el tema de nuestro primer colegio militar, el 13 de diciembre de 1825. A veces esas preguntas, tema de los años, chicos, es donde se tienen que acordar. Ya, pero ahí, como resumen, el primer colegio bajo qué presidencia de Simón Bolívar. Y pues obviamente el establecer el tema del ejército, ¿no? Para que nuestro país esté bien resguardado. Bien, chicos, hasta ahí hemos visto los primeros 6 presidentes, 8 presidentes hemos visto, 8 presidentes, y que prácticamente ya han dado paz de alguna manera paso, ¿no? A lo que sería a nuestra vida republicana y de alguna manera a la organización que estábamos llevando. Bien, chicos, hasta aquí tienen alguna pregunta después de haber repasado un poquito de esto. Ya. Bien, chicos, entonces con esto acabaríamos la clase. Son 8 presidentes que hemos avanzado hoy día. Hemos acabado con esta parte y complementando la anterior temática que es de la anterior clase, ¿no ven? Bien, chicos, nos vemos a la siguiente. Repasen el tema de estas fechitas porque vamos a empezar con un banco de preguntas ya en la siguiente clase. Si no hay más preguntas, me despido aquí, chicos. Buenas noches.